Acciones pastorales en la provincia eclesiástica y en la arquidiócesis de Toluca en este tiempo de pandemia. Primero, los momentos antes de la pandemia. La pandemia de COVID-19 nos sorprendió en nuestros primeros pasos como provincia eclesiástica de Toluca. Por primera vez, estuvimos reunidos 3 días en el mes de febrero con el propósito de A. Establecer las líneas pastorales para vivir la comunión, la sinodalidad y la subsidiariedad en los trabajos de las curias, los seminarios y las comisiones diocesanas de pastoral. B. Nombrar a los responsables de las distintas tareas en la provincia eclesiástica. C. Programar una segunda reunión para el mes de mayo. D. Los vicarios de pastoral, junto con el secretario de la provincia, se reunieron para concretizar el programa de la reunión, pero desgraciadamente ya no se pudo realizar. Segundo, el inicio de la crisis sanitaria. En la segunda semana de marzo, los obispos de la provincia nos comunicamos vía telefónica para acordar las acciones que tomaríamos ante el inicio de la pandemia. Resolvimos que A. Para cuidar la salud y la vida de los fieles, se celebraría la misa sin pueblo y se transmitiría a través de los medios virtuales. B. Dispensar del precepto dominical a los fieles. C. Mantener abiertos los templos, solo para la oración ante Jesús sacramentado. D. Pedir a los sacerdotes que permanecieran en contacto con sus comunidades parroquiales a través de los medios virtuales, invitando a todos a permanecer en casa y cuidar de su salud, sobre todo los más vulnerables. E. Dar a conocer el decreto emitido por la Penitenciaría Apostólica acerca de las celebraciones de Semana Santa. F. Cerrar las oficinas de las curias diocesanas y de las oficinas parroquiales. G. Recorrer en helicóptero los obispos el territorio de las distintas diócesis para bendecirlo con el Santísimo. 2. A principios de abril, cuando la pandemia se había recrudecido, en acuerdo con los obispos de la provincia se determinó A. El cierre de los templos. B. Se insistió nuevamente en la dispensa del precepto dominical para los fieles. C. Los obispos de la provincia enviamos un reconocimiento a las autoridades sanitarias y el personal que estaba trabajando en la salud, agradeciéndoles por el cuidado a los enfermos. 3. En el mes de mayo, a nivel provincia eclesiástica, en otra reunión virtual, los obispos determinamos A. Dialogar sobre el vademecum del obispo y la diócesis ante la emergencia de salud. B. Secundar la respuesta estratégica de la Iglesia Católica en México frente a la pandemia COVID-19. C. Poner en común los puntos tratados en la reunión virtual del Consejo de Presidencia de la SEM con los arzobispos. D. Dialogar sobre el posible protocolo a seguir en la reapertura de los templos y del culto. Se acordó preparar una propuesta para una posible asamblea eclesial en cada diócesis de la provincia, una vez que se llegue al semáforo en verde, para replantear los proyectos pastorales existentes a la luz de la pandemia y sus consecuencias. 4. En los meses de junio y julio nos reunimos virtualmente en 2 ocasiones
los obispos de la provincia con los rectores de los seminarios para acordar. A. La manera de clausurar el curso en los seminarios. B. El modo en que se podrían realizar los preseminarios. C. Establecer los protocolos para el momento en que los alumnos regresan al seminario. D. Acordar cuándo se haría el inicio del nuevo curso y en qué modalidad. Tercero, experiencias que nos ha dejado hasta ahora la pandemia. La crisis humanitaria que ha traído la pandemia del COVID-19, manifestada en una crisis sanitaria, económica y social política, ha ido dejando muchas lecciones a nuestra iglesia de Toluca. Hemos enfrentado sin duda situaciones adversas y al mismo tiempo hemos ido experimentando aspectos positivos en medio de esta adversidad. Entre otras cosas, podemos mencionar: 1. Las situaciones adversas. A. El dolor de tener que cerrar los templos y no haber podido celebrar la Eucaristía con la presencia del pueblo. B. La tristeza de no haber podido celebrar el Triduo Pascual con la presencia de la Asamblea Eclesial. C. El desconcierto de haber tenido que interrumpir de manera abrupta los procesos pastorales que estábamos viviendo. D. La perplejidad, el temor y la incertidumbre ante un acontecimiento inédito. E. El sufrimiento de muchas personas contagiadas de COVID-19, sobre todo aquellas de escasos recursos que tenían necesidad de salir de sus casas para poder subsistir y que no eran derechohabientes del sistema de salud público. F. El dolor de las familias que han perdido un ser querido víctima de COVID-19. G. La angustia de tantas personas que perdieron su trabajo, por lo que dejaron de percibir un salario y han comenzado a pasar hambre. H. El contagio de COVID-19 por parte de varios sacerdotes y el dolor de haber sufrido la defunción de 3 sacerdotes víctimas de este mal. Y las carencias económicas experimentadas en el presbiterio y en las finanzas arquidiocesanas, llegando incluso a la quiebra. Aspectos positivos en medio de esta adversidad. Ante la pandemia, hemos experimentado en carne propia las palabras del apóstol San Pablo, que decía a la comunidad cristiana de Corinto: estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. También hemos podido experimentar como propias sus palabras a los cristianos de Filipos: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Todo lo puedo gracias a aquel que me fortalece. Algunos de los aspectos positivos que nos ha dejado la experiencia de la pandemia son: A. La iniciativa y la creatividad suscitada en los sacerdotes
para poder estar cerca de la gente a través de los medios virtuales, transmitiendo la celebración eucarística, elaborando cápsulas informativas en el contexto de la pandemia y continuando la formación integral y permanente de los agentes pastorales. B. El celo pastoral manifestado en la cercanía de los sacerdotes con las personas que sufren por esta crisis humanitaria de salud, económica y social política, atendiendo a los enfermos, a los contagiados por COVID-19, a las familias que han perdido a un ser querido, apoyando con despensas a los que pasan necesidades económicas, ofreciendo la posibilidad de escucha a las familias confinadas, víctimas de la violencia intrafamiliar, la ansiedad, la depresión, etc. C. La solidaridad suscitada entre los sacerdotes, de tal manera que aquellos que cuenten con mayores recursos materiales han ofrecido apoyo económico a sus hermanos que pasan mayor necesidad. D. Hemos experimentado la necesidad de volver a lo esencial, valorando mejor la salud, la vida y los bienes materiales. E. Al no percibir ingresos económicos, nos hemos podido sentir más pastores y menos asalariados. F. Frente a la adversidad de la pandemia, mantenemos la esperanza de poder resurgir como mejores seres humanos, mejores sacerdotes, mejor iglesia y mejor sociedad.